santo, 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 santo. Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este programa, O Evangelho é o Poder de Deus. el Evangelio es el poder de Dios. E eu quero falar sobre o profeta Isaías. Yo quiero hablar sobre el profeta Isaías, Uma profecia que ele nos deixou aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo vir. una profecía que nos dejó hace aproximadamente 700 años antes de que Jesús viniera. E nós vamos ler, está no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. Y lo que vamos a leer está en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serás llamado árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre Isaías e a profecia. En primer lugar, yo quiero hablar sobre Isaías y la profecía. Não há dúvida que é uma profecia messiânica. No hay duda que es una profecía mesiánica, Porém, é um texto profético de cumprimento múltiplo. pero es un texto profético de cumplimiento múltiple. Tem uma sequência de cumprimentos. Tiene una secuencia de cumplimientos. Teve um cumprimento específico em Isaías como uma sombra de Cristo. Tuvo un cumplimiento específico en Isaías como una sombra de Cristo. No versículo 1 está escrito: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. En el versículo 1 está escrito, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ele disse: está. Él dice, está. Isaías tinha a consciência da unção que estava sobre ele. Isaías tenía conciencia de la unción que estaba sobre él. Ele estava consciente que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Él estaba consciente que el Espíritu del Señor estaba sobre la vida de él. E isso é muito importante. Y eso es muy importante. A consciência da presença do Espírito de Deus. La conciencia, la presencia del Espíritu de Dios. A consciência da unção que está sobre a nossa vida. La conciencia de la unción que está sobre nuestra vida. E Isaías tinha esse entendimento, esta consciência. Isaías tenía ese entendimiento, esa conciencia. Ainda no versículo de número 1 está escrito: a proclamar a liberdade aos cativos. En el versículo 1 está escrito, para proclamar la libertad de los cautivos E a abertura de prisão aos presos. y la apertura de la prisión a los presos. Os exilados da Babilônia receberam a profecia, mesmo depois da morte de Isaías, quando liam o livro de Isaías. Conforme, por exemplo, está em Isaías capítulo 51, versículo 14. Los exiliados en Babilonia recibieron la profecía incluso después de la muerte de Isaías, cuando leyeron en el libro de Isaías, en Isaías 51, 14. Isaías foi autorizado e dirigido a proclamar a liberdade para os judeus cativos na Babilônia. Isaías fue autorizado y destinado a proclamar la libertad de los cautivos judíos en Babilonia. Mais ou menos assim. Más o menos así. Os cativos que estavam na Babilônia, quando eles abriam o livro da lei, Los cautivos cuando estaban en Babilonia y él les abrió el libro de la ley e abriam o livro de Isaías, y abrió el libro de Isaías, o rolo do livro, el rolo o el libro,
e liam nesse texto y leyeron ese texto, que Isaías deixou escrito, profetizado, Isaías dejó escrito y profetizado a proclamar a liberdade aos cativos a proclamar la libertad a los cautivos e a abertura de prisão aos presos. y la apertura de la prisión de los presos. Eles liam esse texto Él les leyó ese texto e recebiam esta profecia. y recibieron esa profecía. Eles criam nessa palavra. Ellos creían en esa palabra. Eles verificavam no texto Ellos veían el texto, lo verificaban e possivelmente diziam: y posiblemente decían, é para nós, es para nosotros. nós vamos ser libertados. Nosotros vamos a ser libertados. Essas prisões vão ser arrancadas da nossa vida. Esas prisiones van a ser arrancadas de nuestra vida. Nós vamos ser libertos da Babilônia. Nosotros vamos a ser libres de Babilonia E nós vamos voltar para Jerusalém. y nos vamos a ir para Jerusalén. Porque está escrito, Porque está escrito, está profetizado. está profetizado. Isaías deixou Isaías dejó e eles creram. y ellos creyeron E se cumpriu sobre a vida deles. y se cumplió sobre sus vidas. No versículo 2, En el versículo 2 está escrito: está escrito, a apregoar o ano aceitável do Senhor. para proclamar el año aceptable del Señor. Do hebraico original, o ano de favor do Senhor. En el hebreo original, el año de gracia del Señor. O ano que o favor de Deus era direcionado sobre eles. Cuando el favor de Dios era derramado sobre ellos. Isso nos remete ao ano no jubileu, Eso se dice el año del jubileo, que está em Levíticos capítulo 25. que está en Levíticos capítulo 25. Quando de 50 em 50 anos, o sonido da trombeta proclamava a libertação dos escravos. Cuando cada 50 años el sonido de la trompeta proclamaba la liberación de los esclavos, O cancelamento de todas as dívidas. la cancelación de todas las deudas. Este ano aceitável, o ano de favor, é o tempo em que Deus concederia perdão, graça e restauração sobre os cativos da Babilônia. Este año aceptable, el año del favor, es en el momento en que Dios concedería el perdón, la gracia y la restauración a los cautivos de Babilonia. Deus é um Deus gracioso. Dios era un Dios gracioso, daba gracia, Um Deus de oportunidades, un Dios de oportunidades, um Deus de perdão, un Dios de perdón, um Deus de amor. un Dios de amor. Está escrito ainda no versículo 2: Está escrito en el versículo 2. e o dia da vingança do nosso Deus, Y el día de la venganza de nuestro Dios, porque Deus também é um Deus justo. porque Dios también era un Dios justo. Este dia ainda está por vir, quando a justiça, o juízo e a condenação de Deus vier sobre toda a impiedade. Este día está por venir, cuando la justicia, el juicio y la condena de Dios vengan sobre toda la maldad. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela traz salvação para quem crê e condenação para quem não crê. La palabra de Dios es como un arma de doble filo. Trae salvación para los que creen y condenación para los que no. Ela sempre cumpre o seu propósito. Él siempre cumple su propósito. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Para aqueles que a recebem e creem, Para aquellos que reciben y creen. aqueles que se entregam a Jesus Cristo Aquellos que se entregan a Jesucristo e vivem de acordo com a sua palavra, y viven de acuerdo con su palabra. recebem a salvação. Esa es la vida de salvación. Recebe a salvação. Recibe la salvación. Mas aqueles que não creem, Mas aquellos que no creen, que fecham o seu coração, que cerram, endurecen su corazón o lo cierran, recebem condenação. están en condenación. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que aquele que não crê que aquel que no cree já está ya condenado. está condenado. É a palavra de Deus que nos ensina. Es la palabra de Dios que nos enseña. Ela sempre se cumpre. Ella siempre se cumple. Não importa se alguém está proclamando o evangelho e as pessoas não querem receber. No importa si tú estás proclamando el evangelio y las personas no quieren recibir. O evangelho está sendo proclamado El evangelio está siendo proclamado e a palavra de Deus está agindo, y la palabra de Dios está oyendo, está trabalhando, está trabajando, trazendo salvação está trayendo salvación, ou condenação. condenación. A palavra de Deus é viva La palabra de Dios es viva e se cumpre. y se cumple. Aleluia. Aleluya.
No versículo 3 En el versículo 3 está escrito: está escrito: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento em lugar de cinza, óleo de gozo, isto é, óleo de alegria em lugar de tristeza, veste de louvor em lugar de espírito angustiado. En el versículo 3 está escrito: para ordenar sobre los tristes de Sión que se les den adornos en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de tristeza, vestimenta de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Espiritualmente falando, Espiritualmente hablando, é isto que acontece esto que pasa com uma pessoa que abre o seu coração à sua vida con la persona que abre su corazón y su vida para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Alguém que se rende a esta palavra Alguien que se rinde a esta palabra e recebe o Espírito Santo para habitar nele. y recibe al Espíritu Santo para habitar en él. Se torna uma nova criatura Se torna una nueva criatura e recebe, em lugar de tristeza, óleo de gozo. y recibe en lugar de tristeza alegría, un gozo, Alegria no espírito, alegría, un espíritu de alegría. vestes de louvor em lugar de espírito angustiado, vestes de alabança, Vestimenta de alabanza en lugar de vestido de angustiado, Deus tira a angústia en lugar de e angustia, coloca paz, y coloca paz, porque só Jesus tem a paz para dar, porque Jesús tiene paz para dar, não a paz que o mundo tem, no la paz que el mundo tiene, mas a paz que vem do céu, mas la paz que Él nos da, que vem do cielo, que viene del cielo, a paz que Jesus tem para dar. la paz que Jesús tiene para dar. Ela permanece dentro da nossa vida, Ella permanece dentro de nuestra vida, independente das circunstâncias externas, independientemente de las circunstancias externas, das lutas e dificuldades que estamos vivendo. de las muchas dificultades que estamos viviendo. A paz de Cristo é real, La paz de Cristo es real, e é isso que acontece. y eso es lo que pasa. Recebemos essa alegria no Espírito, Recibimos esa alegría en el Espíritu, essa nova vida no Espírito. esa nueva vida en el Espíritu. Aleluia. Aleluya. No versículo 3 ainda, En el versículo 3 dice: a fim de que se chamem árvores de justiça, para que pueda ser llamados árboles de justicia, plantação do Senhor, plantación del Señor, para que Ele seja glorificado. para que pueda ser glorificado. Sempre, sempre, toda glória é de Deus. Siempre, siempre, toda gloria es de Dios. E por isso ela tem que voltar para Deus. Y por lo tanto regresa a Dios. Ele é a origem e Ele é o destino. Él es el origen y Él es el destino. A glória não é da árvore, não é da plantação e não é dos frutos, La gloria no es del árbol, no es de la plantación ni de los frutos, mas é de Deus, que é o lavrador. sino de Dios, que es el agricultor. Jesus disse: meu pai é o lavrador. Jesús dice: mi Padre es el labrador. E Ele está lavrando nesse momento, Y Él está labrando en este momento. pelo mundo todo, por todo o Por mundo, todo el mundo. procurando corações abertos, Procurando corazones abiertos. procurando vidas arrependidas, Procurando vidas arrepentidas. procurando pessoas que o recebam, Procurando personas que lo reciban. procurando verdadeiros adoradores. Procurando verdaderos adoradores. Esse é o Deus que eu creio. Ese es el Dios que yo creo. Esse é o Deus da palavra. Ese es el Dios de la palabra. A glória é toda dele, La gloria toda de Dios. para que se chamem árvores de justiça. Para que se lleven árboles De de justiça. justicia. E a justiça que vem da justiça de Cristo, Y la justicia que viene de la justicia de Cristo. conquistada lá na cruz. Conquistada en la cruz. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Porque nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. É o sangue dele que me tornou justo. La sangre de Él fue la que me hizo justo. Não há justiça que tenha origem em mim, No hay justicia que tenga origen en mí, que possa me justificar diante de Deus. que pueda justificarme delante de Dios. Mas Deus imputou a justiça de Cristo Mas Dios puso la justicia de Cristo sobre a minha vida, sobre mi vida, sobre a tua vida, sobre tu vida, sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus. sobre la vida de aquel que cree en el Señor Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Agora eu quero falar sobre
Cristo e a profecia. Ahora quiero hablar sobre Cristo y la profecía. Já falamos sobre Isaías e esta profecia. Ya hablamos sobre Isaías y esa profecía. Agora vamos falar sobre Cristo e esta profecia. Ahora vamos a hablar sobre Cristo y esa profecía. Vamos ler em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Vamos a leer Lucas capítulo 4 del versículo 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder de Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esse texto, esta profecia, Este texto, esta profecía, se cumpriu na vida de Cristo de forma plena, se cumplió en la vida de Cristo de forma plena, de forma perfeita. de forma perfecta. Jesus Cristo, ele é o Messias. Jesucristo era el Mesías. O termo Messias do hebraico ou Cristo do grego significa ungido. El término Mesías en hebreo o Cristo en el griego significa ungido. Jesus, ele é o ungido de Deus. Jesús era el ungido de Dios. Ele é ungido enviado para salvar os pecadores. Él era el ungido enviado para salvar a los pecadores. Jesus Cristo é o escolhido de Deus para vir à terra e morrer em nosso lugar. Jesucristo es el escogido de Dios para venir a la tierra y morir en nuestro lugar. A unção do Espírito Santo estava sobre ele. Aún el Espíritu Santo estaba sobre él. Ele estava cheio da unção. Él estaba lleno de unción. E com esta unção que o Espírito lhe deu, Y fue la unción que el Espíritu le dio. ele curava, Él curaba. ele levantava mortos, Él levantaba muertos. ele ressuscitava, Él resucitaba. ele perdoava Él pecados, perdonaba pecados. fazia os cegos enxergarem, os cegos verem, Los ciegos veían. fazia os paralíticos andarem, Los paralíticos andaban. porque Jesus Cristo é ungido, Porque Jesucristo era el ungido. e ele é o enviado de Deus, Y él era el enviado de Dios. e a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Y la unción de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. E essa profecia se cumpriu na vida de Cristo. Y esa profecía se cumplió en la vida de Cristo. Como eu disse lá no início, é uma profecia que tem um cumprimento múltiplo. Y desde el inicio es una profecía que tiene un cumplimiento múltiple, Isso, conforme eu falei lá no início. conforme hablé al inicio. Exato. Se cumpriu na vida de Isaías. Se cumplió en la vida de Isaías, Se cumpriu na vida de Cristo. se cumplió en la vida de Cristo. E será que a profecia acabou aí? ¿Y será que la profecía acabó ahí? Será que o texto se encerra desta forma? ¿Será que el texto se encierra de esta E o forma? terceiro ponto que eu quero falar nessa noite Y el tercer punto que yo quiero hablar en esta noche é sobre a igreja e esta profecia. es sobre la iglesia y esta profecía. A profecia não terminou em Isaías La profecía no terminó en Isaías e não se encerrou em Cristo totalmente, y no se encerró en Cristo totalmente, mas há um cumprimento múltiplo mas tiene cumplimiento múltiple e vai se cumprir e está se cumprindo na igreja. y va a cumplirse y está cumpliéndose en la iglesia. Isaías nesta profecia era a sombra de Cristo e nós somos o rastro, as pegadas. Isaías era la sombra de Cristo en esta profecía y nosotros, la iglesia, somos el rastro, la huella. Por que a sombra? ¿Por qué la sombra? Porque Isaías veio antes da profecia. Porque Isaías vio antes la profecía. Isto é, antes da profecia se cumprir em Cristo. Antes de que la profecía se cumpliera en Cristo. Mas nós
estamos aqui depois, 2000 anos depois de Cristo. Mas nosotros estamos después, 2000 años después de Cristo. Somos o rastro dessa profecia. Somos una huella de esa profecía. Está acontecendo hoje também. Está aconteciendo hoy también. Êxodo, capítulo 40, versículo 13. Éxodo capítulo 40, versículo 13. Está escrito: para administrar o sacerdócio, a pessoa precisava ser ungida. Para administrar el sacerdocio, una persona necesitaba ser ungida. Nós vamos ler. Nosotros vamos a leer Êxodo 40, 13. Éxodo 40, 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Exatamente, precisava ser ungido, Exactamente, necesitaba ser ungido, consagrado, consagrado, para ser sacerdote, para ser sacerdote, administrar o sacerdócio. administrar un sacerdocio. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, nós somos chamados de sacerdócio santo. En primera de Pedro, capítulo 2, 5 y 9, que nos llama sagrado sacerdocio. Vamos ler. Vamos a leer. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O texto está falando El texto está hablando que nós somos sacerdócio santo, que nosotros somos sacerdocio santo, sacerdócio real. sacerdocio real. Isso significa Eso significa sacerdote do reino sacerdocio del reino de Deus, de os Dios, filhos de Deus, los hijos de Dios, a igreja, la iglesia, os que vivem a palavra de Deus, los que viven la palabra de são Dios. sacerdócio real. Es un sacerdocio real. Estão aqui representando o reino de Deus. Estamos aquí representando el reino de Dios. E a unção do Espírito está sobre a nossa vida. Y el Santo Espíritu está sobre nuestra vida. E a unção Y la unción do Espírito está sobre a nossa vida. la unción del Espíritu está sobre nuestra vida. Exato. Exacto. Vamos ler em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vós tendes a unção do Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. A Bíblia diz, La Biblia dice, a Bíblia não erra. la Biblia no A erra. palavra de Deus é a verdade. La palabra de Dios es verdad. E ela diz que nós temos a unção Y dice que nosotros tenemos la unción de Deus, de Dios, a capacidade la capacidad que Deus tem concedido que Dios nos ha dado para administrar esse sacerdócio, para administrar ese sacerdocio, para cumprir o chamado, para cumplir un llamado, para ministrar e proclamar o reino de Deus, para ministrar y proclamar el reino de Dios, o evangelho. el evangelio. Por isso a unção está sobre a nossa vida. Por eso la unción está en nuestras vidas, Há propósito real. con un propósito real. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O que nos confirma e o que nos ungiu é Deus. El que nos confirma y el que nos ungió es Dios. Recebemos a unção de Deus. Recibimos la unción de Dios. Se Deus colocou a unção dele sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, Si Dios colocó la unção la unción sobre a igreja, sobre la iglesia, sobre a sua noiva, sobre su novia, ninguém tira,
Ninguém saca a unção. Nadie quita esa unción, Porque foi Ele quem deu. porque fue Él quien la dio. Nós recebemos esta unção. Nosotros recibimos esa unción. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. El Espíritu del Señor está sobre nuestra vida, sobre mi vida, Está sobre a tua vida. sobre tu vida, Sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor. sobre la vida de todos aquellos que creen en el Que Señor, recebem o Espírito Santo. que reciben el Espíritu Santo. Está sobre nós. Está sobre nosotros, Porque a palavra diz. porque la palabra dice, E assim eu creio. y así yo lo creo, Porque a palavra de Deus é a verdade. porque la palabra de Dios es verdad. Aleluia. Aleluya. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Nós vamos ler. Vamos a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O texto diz: El texto dice, porque o Senhor me ungiu para. porque el Señor me envió para. Há propósito neste para. Hay un propósito en ese para. Há porquê. Existe un porqué, Motivo un motivo desta unção sobre a nossa vida. de esa unción sobre nuestra vida. Isaías foi ungido para. Isaías fue ungido para, Tinha propósito. tiene un propósito. Jesus Cristo foi ungido para. Jesucristo fue ungido para, Tinha propósito. tiene un propósito. E a igreja de Deus tem uma missão. La iglesia de Dios tiene una misión. Ela é ungida para propósito. Ella es ungida para un propósito. Ela é comissionada para estabelecer e proclamar o evangelho do reino de Deus. Ella es comisionada para predicar el evangelio de Dios E ministrar a vida de Deus. y ministrar la vida de Dios, A verdade que liberta. la verdad que liberta, O poder que el transforma. poder que A transforma, nova vida que Deus tem para la dar. nueva vida que Dios tiene para dar Por meio do sangue de Jesus Cristo. por medio de la sangre de Jesucristo Derramado lá na cruz. derramada en la cruz. Aleluia. Temos uma missão. Aleluya, tenemos una misión, Há propósito nesta unção. un propósito en esta unción. Isaías tinha consciência da unção. Isaías tiene conciencia de esa unción E tinha y propósito tiene un propósito para o seu chamado. para el llamado Dele. de él. E ele cumpriu Y él cumplió o seu chamado segundo a vontade de Deus. su llamado según la voluntad de Dios. E nós temos que cumprir o nosso chamado Y nosotros tenemos que cumplir nuestro llamado segundo a vontade de Deus según la voluntad de Dios para cada de nós. para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 10, versículo 27, nós vamos ler. Isaías capítulo 10, versículo 27, vamos a leer. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A unção que vem de Deus, ela é poderosa para despedaçar e por fim ao jugo, a libertar da escravidão, para expulsar os demônios, curar os enfermos, proclamar o evangelho, desfazer as obras do diabo. La unción que viene de Dios es poderosa para romper y finalmente al yugo, para liberar a la esclavitud, para expulsar demonios, para sanar a los enfermos, para proclamar el evangelio, para deshacer las obras del diablo. Jesus Cristo veio para libertar os cativos, Jesucristo vino para liberar a los cautivos, libertar os presos, liberar los presos, aqueles que estão acorrentados, aquellos que están atormentados, em correntes, en corrientes. pelo diabo. Pero el diablo, Jesus veio libertar pero Jesús vino a libertar e transformar as y vidas transformar las vidas e dar a paz que o mundo não tem para dar. y dar la paz que el mundo no tiene para dar. A unção de Deus La unción de Dios nos autoriza, nos autoriza, nos capacita nos capacita a proclamar este a evangelho proclamar ese evangelio que pode transformar a tua que vida, puede transformar tu vida, porque transformou a minha transformó la mía e tem transformado vidas ao redor do mundo inteiro. y ha transformado vidas alrededor del mundo entero. Faz 2000 anos Hace 2000 años que Jesus Cristo está libertando. que Jesucristo está libertando. Existe a unção Es esa unción que Ele deixou, que Él dejó, que que Él dio, es de Dios, Ele deu para nós outros, para a igreja, que Él dio para nosotros, para la iglesia, para ministrarmos para ministrarnos o evangelho, el evangelio, que é o poder de Deus.
que es el poder de Dios. Eu quero orar contigo nessa tarde. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Eu quero crer em nome de Jesus Yo quiero creer en el nombre de Jesús, que você vai abrir seu coração, que tú vas a abrir tu corazón, vai entregar tua vida vas a entregar tu vida para que Cristo faça uma grande obra. para que Jesucristo haga una grande obra. Arranque essas cadeias que te prendem. Arranque esas cadenas que te tienen atrapado O que é que tem te prendido? o que te tienen amarrado. Talvez você não está preso num cárcere, Tal vez tú no estás preso en una cárcel físico, en una cárcel física, mas talvez a tua alma está presa. mas tal vez tu alma está presa O teu espírito está o preso tu espíritu está preso em angústias, en angustias, em desejo de morte, en deseos de morir, de suicídio. de suicidio. Está preso na dependência das drogas, Está preso en una dependencia de las drogas, na dependência dos vícios do álcool. en una dependencia de vicios del alcohol. Está preso na mentira, no orgulho. Está preso en una mentira, en orgullo. Está preso nos seus pecados, Está preso en nuestros pecados. na sua consciência atormentada, Tu conciencia es atormentada, pressionada presionada por coisas que você fez, por cosas que has hecho, que falastes. que hablaste, Mas Jesus pode te libertar mas Jesús puede libertar e te dar uma nova vida, y darte una nueva vida e apagar o teu passado, y pagar tu pasado e lavar-te dos teus pecados, y lavar tus pecados em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Eu quero orar contigo. Yo quiero orar contigo. Pai querido, Deus bendito, Padre querido, Dios bendito, eu oro por esta pessoa que está nos escutando agora. yo oro por esa persona que nos está escuchando ahora. Que o teu evangelho possa entrar no mais profundo do coração, Que tu evangelio pueda entrar en lo más profundo de su corazón, quebrando as cadeias do diabo, quebrando las cadenas del diablo, arrancando toda a prisão arrancando toda prisión psicológica, Psicológica, espiritual, espiritual, física, Física, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Toda enfermidade maligna sai no nome de Jesus. Toda enfermedad maligna salga en el nombre de Jesús. Toda obra do diabo seja quebrada, Toda obra del diablo sea quebrada, seja destruída. sea destruida. Eu ministro Jesus sobre a tua vida. Que ministre tu vida el Señor Jesús. Eu ministro esta palavra sobre a tua vida. Él ministra esta palabra sobre tu vida. Eu ministro a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Él ministra la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Seja arrancada estas cadeias. Sean arrancadas esas cadenas. Receba o amor de Deus, Recibe el amor de a Dios, paz de Deus la paz de Dios e a vida que só Jesus tem para te y la dar. vida que solo Jesús tiene para darte. Em nome de Jesus, En el- assim eu oro. En el nombre de Jesús así oro, Assim eu creio. así yo creo. Amém. Amén. Creia nesta palavra. Cree en esta palabra. Compre uma Bíblia se você não tiver uma. Compra una Biblia si tú no tienes una. Leia a palavra de Deus. Lee la palabra de Dios. Fale com Deus. Habla con Dios. Ore. Ora. Peça ao Espírito Santo. Eh, Pida ao Espírito pídele al Santo. Espíritu Santo. E eu quero te conhecer. Yo quiero conocerte. Eu quero conhecer a palavra de Yo Deus. quiero conocer la palabra de Dios. Eu quero ter o Espírito habitando dentro de mim. Yo quiero tener tu espíritu habitando dentro de mí. Eu quero esta nova vida. Yo quiero esta nueva vida. Peça ao Senhor, eu quero a paz que tu tem para me dar, Senhor. Yo quiero, dile al Señor, yo quiero esa paz que tú tienes para darme, Señor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Y vas a ver tú lo que Dios va a hacer. Deus é real. Dios es real. Deus é vivo. Dios es vivo. Deus não está morto. Dios no está muerto. Ele ressuscitou. Él resucitó. E a unção dele está à disposição para aquele que crê. Y la unción de Él está a disposición para aquel que cree. Para quebrar todo jugo, Para quebrar todo yugo, toda corrente toda corriente e libertar. y libertar. Tenha uma semana cheia da presença de Deus. Ten una semana llena de la presencia de Dios. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se o Senhor permitir. si Dios lo permite. Amém? Creia nesta palavra, Amén. Cree en esta palabra. porque este é o Evangelho. Porque este es el Evangelio. E o Evangelho é o poder de Deus. Y el Evangelio es el poder de Dios. Deus te abençoe. Dios te bendiga.